Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 579, Hablando con el Aud. Después de conseguir que Riyarda entregara mi solicitud de reunión con Sylvester, me reuní con Charlotte, que presumiblemente había estado preguntando a sus propios asistentes sobre la voluntad de los Leisegang. Me explicó que, en realidad, no había aprendido mucho de ellos, tenía bastantes menos Leisegangs a su servicio que yo al mío, así que probablemente fuera por eso, pero que había recibido mucha información muy importante del séquito de Florencia. Resultó que unos nobles extremistas querían asesinar a Wilfrid, pues creían que la mejor manera de convertirme en la próxima Aud de Ehrenfest era eliminarlo por completo de la escena. En respuesta, mencioné que los Leisegangs estaban dando a Sylvester y Wilfrid demandas secretas para completar. Esto hizo que Charlotte se preocupara mucho. ¿Es posible que los Leisegang les estén engañando?, preguntó. Bueno, parece más sospechoso junto a esa afirmación de que quieren a Wilfrid muerto. Aunque no puedo asegurarlo. Supongo que los Leisegang les están presionando y exigiendo cosas que no pueden rechazar. Por lo tanto, creo que las cosas que nos dijeron durante nuestra reunión no eran sus verdaderas opiniones. Es frustrante que no nos hayan dado a conocer estos detalles, murmuró Charlotte, aparentemente sintiéndose excluida. ¿Es porque no somos de fiar? No, tú eres de lo más fiable, Charlotte. Tal vez decidieron mantenernos en la oscuridad como una forma de protegernos en estos tiempos de incertidumbre. Hermana, si yo no fuera el mascarón de proa de los Leisegang, imagino que Sylvester no estaría atrapado bajo su pulgar y atascado teniendo que bajar el rango de Ehrenfest a su demanda. Por el momento, siento que me está protegiendo. Sylvester, obviamente, sabía que los asistentes de Florencia estaban alimentando a Charlotte con información. Habría sido tan fácil para él matarme y poner fin a todo este caos. Yo era una simple plebeya, así que eso estaba totalmente dentro de su poder, pero en lugar de eso me estaba protegiendo y tratando de completar las demandas de los Leisegang. Por esa razón, quiero ayudar a Sylvester a cambio, dije, y luego revelé nuestro plan para acelerar el cambio generacional y crear una facción completamente nueva para Sylvester y Wilfrid. Por favor, ayúdame con esto, Charlotte. Es solo una idea por ahora, pero ¿no haría su posición mucho más estable? Estoy de acuerdo en que sería efectivo, pero pasará bastante tiempo antes de que la generación más joven pueda operar como la facción de padre. Por sí solos, no tendrán la influencia necesaria para frenar a los Leisegang. Ella estaba afirmando con calma que, si bien nuestro deseo de aprovechar el caos era admirable, nuestro plan real no era lo suficientemente bueno. Además, continuó, la preocupación y la resistencia al nuevo cambio no se sienten exclusivamente entre los adultos. Incluso dentro del dormitorio Ehrenfest había oposición a que los niños de la antigua facción Verónica fueran tratados al mismo nivel que los demás, y a la idea de que los archinobles debían ganarse su propio dinero. Los Ley nobles y los Med nobles habían aceptado mi sugerencia de que los que quisieran aprender mi método de compresión de maná se ganaran el dinero ellos mismos, pero los archinobles que nunca habían hecho un trabajo así habían despreciado abiertamente la idea. Charlotte se había enterado a través de sus asistentes. Su resistencia disminuyó solo como resultado de que tus asistentes archinobles predicaran con el ejemplo, así que tendremos que guiarlos de nuevo. Debemos tender una mano a aquellos que están luchando para mantenerse al día con todos estos cambios dramáticos. Charlotte tenía mucho talento para conciliar las perspectivas de los demás, así que me tomé muy en serio su consejo. También le pregunté cómo podíamos conseguir que todo el mundo aceptara la revolución que se avecinaba. Por encima de todo, respondió, creo que padre debería tomar a una Leisegang como segunda esposa. ¿Y eso por qué? Los Leisegang siempre han asegurado su poder a través del matrimonio, ¿verdad?
Tomando como segunda esposa a un miembro especialmente progresista de su facción, padre podría al mismo tiempo apaciguar a los Leisegang y apoyar el cambio generacional. Supongo que este método resolvería las cosas de forma más pacífica que cualquier otro, bajó la mirada, pero el embarazo de madre significa que ya no es una opción. Los bebés eran muy sensibles al maná, así que Sylvester no podría tomar una segunda esposa hasta al menos un año después de que Florencia diera a luz. De hecho, probablemente tendría que esperar 2, aunque un recién nacido dependía principalmente del maná de su madre, el del padre también desempeñaba un papel. Era demasiado tarde para remediar el caos que afectaba al ducado. Charlotte me dedicó una sonrisa de autodesprecio. A diferencia de usted, hermana, soy incapaz de aportar ideas novedosas. No puedo ver más allá de las costumbres de la cultura noble que me han inculcado a martillazos desde que nací. Y puesto que no puedo ofrecer mejores opciones, haré todo lo posible por ayudar a padre y a Wilfrid a conseguir una nueva facción. Hablé también con los asistentes de Melchior, pero no pudieron ofrecerme nada que yo no supiera ya. Ahora mismo, parecía que yo sabía más sobre los Leisegang que nadie. Los asistentes de Melchior estaban más preocupados por el templo y me bombardearon con todo tipo de preguntas. Les aseguré que aprovecharía mi reunión con el AU para conseguirles un presupuesto, así como permiso para trasladar al templo el mobiliario existente. También hablé con los que servían a Wilfrid, pero fue una completa pérdida de tiempo. No aportaron absolutamente nada nuevo, solo repitieron que su lord estaba trabajando duro y que yo debía apoyarle como su prometida. Respondí que, como su prometida, iba a aconsejar a Lau que creara una nueva facción y que iba a estar demasiado ocupada en el templo para hacer mucho más. Al día siguiente, Matías y los demás fueron con la orden de caballeros a investigar las fincas de los Gieves. Su objetivo era estar de vuelta antes de la fiesta, lo que significaba que no disponían de mucho tiempo. Karstedt no había ido con ellos, tenía que vigilar a Sylvester, pero había cumplido su palabra y había hecho hincapié en que los asistentes debían ser bien tratados. Estos estudiantes dieron sus nombres a la familia archiducal y les sirven como asistentes, había dicho. No los menosprecien. Los días siguientes transcurrieron ajetreados, a pesar de que debíamos permanecer en el edificio norte, y finalmente llegó el momento de mi encuentro con Sylvester. Él venía a mí, en parte porque no se me permitía ir a él, pero también porque había una barrera aquí y una parte considerable de la orden de caballeros estaba ausente para la investigación. Bonifatius quería unirse. ¿Está bien?, preguntó Sylvester a su llegada. Había querido que fuera una conversación secreta, pero tal vez Bonifatius continuaba con su papel de monitor de los Leisegang. Bueno, también forma parte de la familia archiducal, así que tendría sentido tenerlo de nuestro lado. No había razón para considerarlo un enemigo. Claro, él estaba de acuerdo con los Leisegangs, pero eso era porque estaba preocupado por mí y quería salvarme del templo. No formaba parte del grupo que estaba absolutamente decidido a convertirme en la próxima AU. Creo que mi presencia aquí es bastante razonable, dijo Bonifatius. Ahora que Ferdinand se ha ido, he necesitado salir de mi retiro para ayudar con el papeleo. No tienes nada que ocultar, ¿verdad? Sonreí, negué con la cabeza y les indiqué a él y a Sylvester que se sentaran frente a mí. Eres más que bienvenido a unirte a nosotros, abuelo. Debe de ser agotador hacer todo ese trabajo. No tenemos secretos que ocultarte, y si surge algo que preferiríamos que nuestros asistentes no supieran, simplemente utilizaremos herramientas mágicas para bloquear el sonido. Karstedt estaba detrás de Sylvester, como siempre. Era extraño tener aquí a Bonifatius, en lugar de a Ferdinand. Era mucho más ancho y musculoso, y la silla parecía diminuta en comparación. Además, el aire que desprendía era mucho más opresivo. Apenas tomé un sorbo de té y comí uno de los dulces de la mesa, la rutina habitual para demostrar que nada había sido envenenado. Bonifatius empezó a hincar el diente. Hacía un año que no tomábamos un té como este, me dijo. Recordé nuestros descansos juntos durante la conferencia de archiduques del año pasado. Las fiestas del té como esta eran mucho más sencillas, ya que no tenía que tomarlo de la mano y arriesgarme a perder miembros en el proceso. Siento decir esto, pero no podremos pasar tiempo juntos de esta manera durante la conferencia de archiduques de este año, señalé. Me pidieron que asistiera a la familia real. Aunque,
Si vinieras al templo, siempre podríamos tomar el té allí. Bonifatius frunció el ceño y murmuró, el templo. Parecía que realmente le resultaba desagradable. Los asistentes de Melchior pronto empezarán a ir allí con regularidad, al igual que los míos, dije. No te obligaré a venir, pero te sugeriría que te pasaras al menos una vez, el templo no es lo que cabría esperar. Te recibiré con dulces, y estoy segura de que Angélica se alegrará mucho de verte. Bonifatius siguió frunciendo el ceño, pero dijo que lo consideraría. Realmente quería cambiar su impresión del templo, por mucho que tardara. Me volví hacia Sylvester. Ahora, sobre la entrada de Melchior en el templo. Esta era la razón principal que había dado para nuestra reunión. Le expliqué qué preparativos necesitaría Melchior y le pedí que le diera un presupuesto. También debo pedirle que nos dé permiso para llevarnos algunos de los muebles que se guardan en el castillo para utilizarlos en el templo. Ah, y necesitamos un cocinero de las cocinas de la corte. Podemos ofrecer a una doncella gris del santuario para que sirva como su ayudante. Incluso se podría contratar a una nueva y hacer que se forme para trabajar algún día en un restaurante italiano. ¿Quieres formar a un cocinero en la cocina de Melchior? Preguntó Bonifatius, sus ojos azul claro se abrieron de par en par. Recurrir a cocineros ya formados era una práctica habitual, pero nunca se había planteado siquiera formar a uno desde cero. Sylvester asintió en mi nombre y señaló que eso era normal en mis cocinas. El restaurante italiano de la Ciudad Baja es un lugar que los comerciantes de todos los ducados desean visitar al menos una vez, dije. Si vamos a abrir un restaurante italiano en Groschel después de realizar en Twickenham, tendremos que empezar a formar cocineros ahora. De lo contrario, no tendremos tiempo. Naturalmente, yo también tenía intención de formar cocineros en mi propia cocina. Ella ya había dejado claro que quería tener hijos, así que esto le daría la oportunidad de tomarse un tiempo libre. Además, continué, Charlotte me ha informado de que los niños de la sala de juegos fueron abandonados en su mayoría durante el invierno. No creo que eso sea cierto, protestó enseguida Sylvester. Les daban comida, los cuidaban los encargados de la sala de juegos y les permitían reunirse con cualquiera de sus padres que viniera de visita. Negué con la cabeza. No quiero decir que sus condiciones de vida fueran malas. Me dijeron que, como todos los profesores iban al edificio norte para Melchior, los niños de la sala de juegos no recibían ningún tipo de educación. Hay que tener en cuenta que ya no tienen padres que contraten tutores familiares para ellos. Si algo no cambia, su educación acabará en un estado verdaderamente calamitoso. Bonifatius parpadeaba incrédulo, pero Sylvester se limitó a decir, ¿y? Me di cuenta de que quería que fuera al grano. Tengo la intención de acogerlos en el templo como aprendices de sacerdotes azules y doncellas del santuario. ¿Por qué? Para educarlos, suministrar maná al templo y alejarlos de la malicia de los nobles chismosos. Por supuesto, todo esto tendrá un precio, y los gastos tendrán que venir de los padres de los niños, pero creo que les hará mucho más bien que quedarse en la sala de juegos. ¿Qué te parece? Sylvester se acarició la barbilla pensativo. Mientras tanto, Bonifatius me miró incrédulo y dijo, Rosemaine, ¿por qué haces tanto por los hijos de los delincuentes? Ellos mismos no cometieron ningún delito, y no tiene sentido castigar a los inocentes, respondí sin rodeos. Además, Ehrenfest ya sufre de falta de nobles. Sí, aplastar a estos niños sería sencillo, pero ¿por qué negarnos a nosotros mismos una mano de obra tan valiosa? Aunque requiera cierto esfuerzo, nos conviene mucho más ayudarles, educarles y hacer que trabajen para el ducado. Bonifatius me miró perplejo. ¿Así que actúas por interés propio? Como hago siempre. He evaluado la situación como miembro de la familia archiducal y he determinado que esta es la mejor respuesta. Otros pueden llamarme santa, pero no soy nada de eso, ni presumo de poder salvar a todo el mundo gratuitamente. Le expliqué que Ehrenfest tenía una población pequeña para ser un ducado medio y que debíamos prestar mucha atención a los rituales y al maná que sustentaban nuestra cosecha. Puede que Bonifatius aún no se haya dado cuenta porque no asistió al torneo interducados, pero el consenso general sobre las ceremonias religiosas estaba cambiando en todo Jürgen-Schmidt. Después de devolver mi atención a Sylvester, continué.
Tomar a los niños que quedan en la sala de juegos como aprendices de sacerdotes azules y doncellas de santuario le daría a Florencia un trabajo menos que hacer. La ayudaría a ella y a Charlotte. ¿Qué te parece? No me importa, pero ¿qué dirán los Leisegang? Sylvester adoptó una expresión totalmente exasperada y se volvió hacia Bonifatius, que presumiblemente era su ventana a la mente colectiva de los Leisegang. ¿Oh, se han ofrecido ya los Leisegang a cuidar de los niños? Le pregunté. No se me ocurre ninguna otra razón por la que el AUB deba preocuparse por las opiniones de los Gieves. Di un suspiro muy exagerado y luego dije, parece que has estado llevando a cabo muchas tareas poco razonables para los Leisegang a cambio de su apoyo y cooperación. Mi existencia ha causado muchos problemas, querido padre adoptivo, y te agradezco mucho que hayas asumido la carga de lidiar con todos ellos. Rosemain, ¿cómo sabes eso? Exclamó Bonifatius. Miró a Sylvester, que no había reaccionado ni de lejos, y luego a Karstedt, que levantó las manos como para decir que él no tenía la culpa. Era una señal probable de que Bonifatius había estado vigilando de cerca sus movimientos y los de Elvira después de cortar por completo mi contacto con Sylvester. Sylvester actuó de forma tan distinta a la habitual durante nuestra reunión del otro día, que fue fácil deducir que algo debía estar ocurriendo bajo la superficie. Así que recabé información de mis asistentes de Leisegang. No conozco los detalles, pero, Sylvester, a ti y a Wilfrid se les encomendó algún tipo de tarea, ¿verdad? Esta vez, Sylvester reaccionó con fuerza. Sus facciones se endurecieron en una expresión de total indignación, que dirigió a Bonifatius mientras gritaba, ¿qué significa esto? Me dijeron que, si aceptaba sus condiciones, mis hijos no se verían arrastrados a esto. Explícate. Lo ignoraba, respondió Bonifatius, frunciendo el ceño. Parecía que todos nos basábamos en meros fragmentos del cuadro completo. Según tengo entendido, dije, los extremistas de la facción de Leisegang están intentando dividir a la familia archiducal. A Charlotte le preocupa que las tareas que se imponen a Wilfrid formen parte de un plan para convertirme en la próxima AUB. ¿Qué demonios? Murmuró Sylvester, con la sangre escurriéndosele de la cara. Bonifatius tampoco tenía muy buen aspecto. Parecía que tenían información diferente de los Leisegangs. Rosemain, ¿le has hablado a Wilfrid del peligro de sus tareas? Sylvester preguntó. Sus asistentes no estaban dispuestos a comunicarse conmigo. Es posible que una de las tareas que le encomendaron fuera hacer que me comportara más como una primera esposa, teniendo en cuenta que no dejaban de decirme que le apoyara como su prometida. Deben de considerarme un enemigo latente porque ya cuento con el apoyo de los Leisegang. Supuse que todo esto era normal, pero a Bonifatius no le hizo ninguna gracia. ¿Te tratarían a ti, su prometida, como enemiga? Rugió. Le enarqué una ceja. Pero no te comportas tú también como nuestro enemigo, vigilándonos a Sylvester y a mí a petición de los Leisegang. Tienes una mirada aterradora desde que volví de la Academia Real. Y eso no es verdad. No doy miedo, ¿verdad? ¿Acaso doy miedo? Tartamudeó Bonifatius, golpeándose las mejillas con las manos. Fue un espectáculo tan inesperado que Sylvester estalló en carcajadas, y la tensión en la habitación se disipó de inmediato. Ya no das miedo, dije, riéndome también. Solo estás preocupado por mí, ¿verdad? ¿Siempre estarás de mi lado? Por supuesto. Entonces que sepas que Sylvester no me trata mal en lo más mínimo, e intenta no parecer tan terrorífico en el futuro. Correcto. Sonreí a Bonifatius, que me hizo un gesto contradictorio con la cabeza, y luego volví a mirar a Sylvester. Solo sé lo que Harmut y los demás me han contado, así que no puedo decir si lo que yo entiendo de la situación es la verdad. Me dijeron que no fuera entrometida en las reuniones, y me preocupaba que esta discusión pudiera considerarse una intromisión, pero... No, te debo una, dijo Sylvester, sacudiendo la cabeza con toda seriedad. Ahora que Ferdinand se ha ido, mi red de información está paralizada. Al parecer, en el pasado Ferdinand solía recopilar la información de Justus en informes detallados que enviaba a Sylvester junto con algunas notas sobre cómo reaccionar. Sylvester realmente estaba luchando sin él.
Me impresiona que Harmut sepa tanto como él, añadió Sylvester. Bueno, Justus le enseñó en el templo. Harmut no ha conseguido echar una red tan amplia, pero sin duda sabe mucho sobre los Leisegang. Le prometí que transmitiría sus descubrimientos directamente a Sylvester. Bonifatius me miró con severidad. Rosemain, ¿por qué confías tanto en Sylvester? ¿No te preocupa que intente engañarte? Por supuesto que no. Si fuera tan cruel, simplemente me habría matado para ahorrarse la molestia. O podría haber puesto fin a mi adopción y devolverme al rango de archinoble, despojándome de mi derecho al puesto de archiduque. No ha hecho ninguna de esas cosas. Al contrario, ha asumido todas las exigencias de los Leisegang por mi bien. ¿Por qué no iba a confiar en él cuando está haciendo tanto para protegerme? Se podría argumentar que deshacerse de mí ni siquiera era una opción para Sylvester. Mis contribuciones de maná a la familia archiducal eran demasiado esenciales ahora que Ferdinand se había ido. Aún así, se estaba ocupando de los problemas que yo le causaba en lugar de renunciar a ellos, y eso merecía un elogio en sí mismo. Sí, Sylvester se queja de su trabajo e intenta eludir sus obligaciones con regularidad, dije. También puede hacer cosas muy tontas, como dejar embarazada a mi madre adoptiva en estos tiempos caóticos. Pero cuando hace falta, se juega el cuello para protegerme. No dudaré en ayudarle cuando pueda. Rosemain. En verdad, estoy mucho más preocupada por los Leisegangs, que están sembrando el caos mientras dicen ser mis partidarios. Y eso me llevó al verdadero objetivo de nuestra reunión, nuestro plan para promulgar un cambio generacional que acabaría con la voluntad de los Leisegangs para siempre. Entiendo por qué la gente podría oponerse a un cambio repentino, pero el propio Sent nos pidió que empezáramos a actuar como un ducado de alto rango como es debido. También podríamos considerarlo un decreto real, ¿no? Sylvester sonrió. Sí, no te equivocas. Así pues, creo que deberíamos establecer una clara delimitación de funciones dentro del ducado. Una delimitación de funciones, repitió Bonifatius. Sí, abuelo. Es poco probable que el ascenso de Ehrenfest en el escalafón afecte a los jefes que supervisan las cosechas de nuestro ducado, así que creo que deberíamos hacer que algunos de nuestros nobles más conservadores sustituyeran a los que fueron destituidos durante la purga. Los jefes Gerlach, Biltord y los demás provocaron un completo pandemonium con su decisión de dar sus nombres a Lady Georgine, pero no hubo problemas con su liderazgo. Que yo sepa, sus cosechas también fueron siempre abundantes. Estaba lo bastante familiarizada con el rendimiento de las cosechas de cada provincia porque se lo comunicaba a Laub después del festival de la cosecha. Los jefes en cuestión habían hecho un buen trabajo. Por esa razón, continué, deberíamos sustituir a los jefes destituidos por personas que valoren la coherencia y que probablemente sigan exactamente los pasos de sus predecesores, personas que conozcan muy bien las dificultades de un cambio repentino. Eso facilitaría la transición de poder a los campesinos y sirvientes de esas provincias. Sylvester esbozó una sonrisa divertida. Tiene sentido, pero siempre hay algunos contratiempos cuando se asume un nuevo papel. Además, no queremos nombrarlos oficialmente jefes y luego descubrir que no tienen lo que hay que tener, así que les daré a cada uno un periodo de prueba de 3 años. Los candidatos a archiduques pueden hablar con los granjeros y sirvientes cuando visiten las provincias para la oración de primavera o el festival de la cosecha, y si descubren que los nuevos jefes lo están haciendo bien, les permitiré mantener sus cargos. Así se asegurarán de que trabajan duro para demostrar su valía y no son injustos con su pueblo. En cuanto a los nobles más ambiciosos y con visión de futuro, asignémosles tareas en el castillo, sin importar su facción. ¿Sin importar su facción?, gritó Bonifatius. Yo no consideraba que ninguna de mis sugerencias fuera especialmente extraña, pero a él todas le habían sorprendido. Eso demostraba hasta qué punto mi forma de pensar difería de la de los nobles normales. Ahora que lo pensaba, ¿eran Ferdinand y Sylvester extraños por escuchar mis ideas y adoptar aquellas con las que estaban de acuerdo? Los que cometieron crímenes ya han sido castigados o alejados, ¿verdad?, pregunté. La antigua facción verónica es como si hubiera desaparecido, y no podemos permitirnos dejar de lado a individuos con talento y motivación. Dicho esto, Charlotte identificó un punto débil en este plan. Seguí explicando la preocupación de Charlotte,
además de lo que habíamos hablado con mis asistentes. Entiendo, murmuró Sylvester. Es una buena idea, pero no se sostiene por sí sola. Charlotte tiene buen ojo. Así es. También dijo que tomar una segunda esposa de Leisegan sería la solución más pacífica. Esto parece coincidir con el consejo de Dunkelfelger de que deberíamos tener una primera esposa que se centre en la diplomacia interducal y una segunda que mantenga a nuestros nobles bajo control. En respuesta, Sylvester puso una expresión un tanto sombría. Capítulo 580. La sugerencia de Brunhilde. ¿Me da permiso para hablar, Auberenfest?, preguntó Brunhilde, saliendo de entre mis silenciosos asistentes. Parecía tensa, pero sus ojos amarinos estaban llenos de determinación. Sylvester asintió. Tras unas palabras de agradecimiento, Brunhilde se acercó con elegancia a Sylvester. Se arrodilló frente a él, cruzó los brazos y declaró: «Soy Brunhilde, hija de Gieve Groschel. Acabo de terminar mi 5º año en la Academia Real». «Sí, te reconocieron como alumna de honor», replicó Sylvester con displicencia. «Te vi en el torneo Interducados y durante la entrega de premios». «Me siento honrada de haber recibido su atención», dijo Brunhilde. Luego miró a Sylvester directamente a los ojos y le preguntó: «¿Me concederías el puesto de tu segunda esposa, Auberenfest?». La sala enmudeció y todos nos quedamos mirando a Brunhilde arrodillada. Ni siquiera podía procesar lo que acababa de oír. Y había surgido de la nada. ¿La segunda esposa de Aub? ¿Brunhilde? ¿Brunhilde casándose con Sylvester? En cuanto conseguí atar cabos, me invadió el pánico. Prácticamente me puse en pie de un salto, y di un solo paso hacia mi sirvienta arrodillada. ¿Qué? Un momento. Un momento. Respira hondo, Brunhilde. Tienes que controlarte. Creo que tú tienes que controlarte, replicó Sylvester. Se levantó también, se acercó a mi lado de la mesa y empezó a frotarme la espalda. Respira. Respira. Hey, hey, ho. Hey, hey, ho. ¿Qué son esos ruidos? Lo siento. Ellos, simplemente salió. ¿Qué significan?, me pregunto. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Cálmate. Miré a mi alrededor, con los ojos muy abiertos. Sylvester parecía totalmente impasible ante la explosiva sugerencia de Brunhilde, mientras que Bonifacius se agitaba un poco, sin duda preocupado de que estuviera perdiendo la cabeza. Yo no. Abuelo. No sé cómo calmarme. Sé exactamente cómo te sientes, Rosemaine. Mientras ambos nos retorcíamos, Lieseleta se acercó en silencio. Disculpe, dijo, y sacó de la nada un chumil de peluche. Contente, tonta, dijo una voz familiar. Era Ferdinand, bueno, su equivalente en chumil. Respira. Volví a la realidad y, por reflejo, empecé a aspirar aire. Tragué más y más, esperando a que me dijera que volviera a expirar, pero nunca lo hizo. Mis pulmones pronto se llenaron demasiado como para aguantar más, y cuando me dolió demasiado como para seguir soportándolo, finalmente exhalé. ¿Cuánto aire querías que respirara, Ferdinand? Le espeté al chumil de peluche, con los ojos llenos de lágrimas. Lieseleta sonrió. Me alegro de que haya recordado la técnica de respiración profunda, Lady Rosemaine. Ahora le pido que se recomponga, y recuerde actuar como una noble. Sujetando al simpático chumil entre sus brazos, activó de nuevo la herramienta mágica. ¿Y te haces llamar candidata a archiduque?, dijo. ¡Qué vergüenza! Volví rápidamente a mi silla y me senté derecha. Ahora estoy bien. Estoy tranquila. Continuemos nuestra discusión. Eso funciona, ¿eh? Sylvester reflexionó en voz alta. Buen trabajo. Puedes retirarte. Tras elogiar a Lieseleta por su rapidez mental, volvió a su asiento y desvió la mirada de mí a Brunhilde. A juzgar por la reacción de Rosemaine, supongo que no le consultaste sobre esto, dijo. Así es, respondió Brunhilde en voz baja. No hablé de esto con Lady Rosemaine, ni con mi padre Gieve Groschel.
Lady Florencia y los demás candidatos a archiduque tampoco saben nada de esto. La ceja de Sylvester se crispó, pero la dejó continuar. Lady Rosemaine lo sabe muy poco, pero es un poder dominante dentro de la facción Leisegang. Mi padre, Hebe Groschel, también tiene una gran influencia. Si hubiera discutido esto con ellos de antemano y le hubiera presentado mi petición formalmente, a Oberenfest, entonces habría sido muy difícil para usted negarse. Por eso actúo de forma independiente. Si te opones a mi sugerencia, puedes fingir que fue una broma improvisada. Parecía que había llegado a la conclusión de que esta era la única manera de poder discutir la idea sin que quedara encadenada a la voluntad de los Leisegang. Brunilde continuó: también creo que, en lugar de obligarme a ser su segunda esposa, deberías elegir a alguien que creas que será capaz de liderar Ehrenfest. Me han dicho que decidiste emparejar a Lord Wilfrid con Lady Rosemaine por el bien del ducado, así que espero que tomes otra esposa por la misma razón. Traduzcamos eso: debes elegir una segunda esposa en lugar de cargar todo sobre tu hijo y tu hija adoptiva. Deja de intentar huir de tu deber. Sylvester apartó la mirada de Brunilde por un momento, como concediendo a su mirada directa, y luego se encontró con su mirada de nuevo. Te escucharé, dijo. Mi gratitud es suya, respondió Brunilde. Luego, con voz tranquila y sin dejar de arrodillarse, dijo: no lo sabía antes de escuchar la posición de Lady Charlotte y de reunir información de forma proactiva dentro de la facción de Leisegang, pero parece que Leisegang considera que la posición de la familia archiducal, que priorizar una unión con un ducado de alto rango es más importante que casarse con un noble dentro de Ehrenfest, incluso tan pronto después de la purga, es muy peligrosa. Vuelven a dudar de que Lady Rosemaine acabe casándose con Lord Wilfrid. Esta postura había reavivado las reclamaciones de que yo debería ser la próxima gobernante del ducado en su lugar. Había reforzado el argumento de que ni Sylvester ni el próximo Aub necesitaban una esposa de un ducado de alto rango, y había dado pie a la opinión de que aquí no queremos novias de ducados de alto rango. Si elevar nuestro rango significa que tenemos que acogerlas, entonces preferiríamos no elevar nuestro rango en absoluto. Hasta ahora, los Leisegang han reforzado sus lazos con los Aub a través del matrimonio. Puedes apaciguar la mayoría de sus preocupaciones simplemente tomando una esposa Leisegang e indicando que los respetas. ¿Se las arregló para averiguar todo eso desde mi reunión con Charlotte? Mis asistentes tienen mucho talento. Parecía que Harmut no era el único espía hábil a mi servicio. O tal vez ser una Leisegang se lo había puesto fácil. Una segunda esposa puede tener un impacto tremendo en el futuro de un ducado, continuó Brunilde, y me doy cuenta de que incluso hacer esta sugerencia normalmente requeriría mucho más trabajo previo. Realmente no tenía intención de presentarme, pero ya no podía soportar ver las cosas como estaban. Miró con simpatía a Sylvester y a sus asistentes. Mi decisión de hablar se basa en el entendimiento de que Ehrenfest se encuentra en un estado calamitoso en el que cada momento cuenta. ¿Cada momento cuenta? Repetí, ladeando la cabeza. ¿Qué quieres decir? Me parece que, durante la purga, Ehrenfest castigó a más de la mitad de su séquito. La situación es tan grave que necesitó pedir prestados a los asistentes de Lady Florencia solo para venir aquí, al edificio norte. Imagino que estas condiciones están teniendo un impacto significativo en los deberes de la pareja archiducal. ¿Qué? Sylvester y Florencia eran mis padres adoptivos, pero no los veía con la frecuencia suficiente como para haber memorizado a sus asistentes. Mis ojos se abrieron de par en par y me quedé mirando a Sylvester estupefacta. Brunilde se explicó: a pesar de conocer la carga de trabajo de cada uno de sus hijos, usted como Ehrenfest buscó la ayuda de Lady Rosemaine en lugar de la de su hija de sangre Lady Charlotte durante la reunión familiar del archiducado. Supongo que lo hizo no solo porque le preocupaba el embarazo de Lady Florencia, sino también porque necesitaba la ayuda de Lady Rosemaine para reponer su séquito. Con su apoyo Lady Florencia, sería más fácil tomar nobles de Leisegang como asistentes. Deseabas obtener el apoyo de los Leisegang incluso a través de métodos tan indirectos. ¿Es eso correcto, Ehrenfest? Los labios de Sylvester se movieron un poco, pero no respondió. El hecho de que no rechazara la idea bastaba para suponer que su análisis era correcto.
Si además se tiene en cuenta hasta qué punto Auberenfest depende de Lord Bonifacius para obtener información de inteligencia, queda claro hasta qué punto necesita urgentemente el apoyo de los Leisegan. Sin embargo, en vista del estado de Lady Florencia, no podrá tomar una segunda esposa hasta dentro de al menos 2 años. Uf. Está completamente encajonado. Sin embargo, como es obvio, soy menor de edad, y teniendo en cuenta el periodo de compromiso de 1 año que comenzaría después de graduarme, tendríamos que esperar al menos 2 años para nuestra ceremonia de unión de las estrellas. Para entonces, ya no habría riesgo de que mi maná influyera en el embarazo y nacimiento de Lady Florencia. Los ojos ámbar de Brunilde contenían un brillo inconfundible mientras continuaba. Si anuncias que vas a tomar una segunda esposa de la facción Leisegan, espero que sus preocupaciones se desvanezcan gradualmente, como lo han hecho en el pasado. Casarse con la hija de la provincia que era a la vez el hogar de Lady Verónica y la que más agresivamente se le oponía significaría para los Leisegan más de lo que usted prevé, Auberenfest. Sonrió. Y con una prometida, te sería mucho más fácil rechazar cualquier propuesta de matrimonio que recibieras durante la conferencia de archiduques. Brunilde había empleado ese último comentario precisamente porque sabía que Sylvester no estaba nada motivado para tomar una esposa de otro ducado y agonizaba ante la inevitable avalancha de propuestas. Lady Rosemaine pasa a menudo tiempo encerrada en el templo, pero yo, su asistente, estoy la mayor parte del tiempo en el castillo, dijo Brunilde. Por lo tanto, sería más que posible que yo estuviera al frente de la socialización con los Leisegan. Además, para empezar, pertenezco a la misma facción que Lady Florencia, lo que significa que le brindaré mi apoyo y nunca me opondré a ella. Puedo compensar su ausencia cooperando con Lady Charlotte, con quien incluso socialicé en la Academia Real. Brunilde hinchó el pecho y continuó. Yo era una figura central en todas las fiestas del té y reuniones de Lady Rosemaine con los ducados de alto rango y la familia real, pues me encargaba de prepararlas y de recibir a los invitados. Estoy segura de que tengo más experiencia socializando con ducados de alto rango que casi nadie en Ehrenfest. Si me convirtiera en la prometida de Lauf, podría cooperar con Lady Charlotte, y al mismo tiempo, entrenar a los asistentes que irían a la conferencia de archiduques. Como asistente de una hija adoptiva, Brunilde se esforzaría por hablar con autoridad a los asistentes adultos de la pareja archiducal y a otros. Sin embargo, como segunda esposa que trabaja duro para mantener a la primera, sería capaz de hacer lo que fuera necesario. Le resultaría mucho más fácil utilizar su experiencia para producir asistentes capaces de tratar con ducados de alto rango. Si podemos compensar la ausencia de Lady Florencia y avanzar rápidamente en el cambio generacional que había sugerido Lady Rosemaine, debería ser más fácil hacer uso de los miembros más jóvenes de la antigua facción Verónica, dijo Brunilde. Eso también debería permitirte traer de vuelta a los asistentes que se vio obligado a distanciarse. Sylvester entrecerró un poco los ojos, observándola atentamente. Obviamente eres mucho más observadora de lo que esperaba, y nadie puede negar que has considerado todo esto muy cuidadosamente. Sin embargo, no estoy seguro de que debas ofrecerte tan fácilmente a convertirte en mi segunda esposa. Eso es, exclamé. Brunilde. Eres tan considerada, talentosa y asombrosa. Sería un completo desperdicio para ti ser la segunda esposa de Sylvester, de todas las personas. Eres mucho más genial y fiable que él. Rosemaine, dijo Sylvester, con la boca crispada mientras los demás intentaban reprimir la risa. Sin embargo, sus frustraciones no significaban nada para mí. Solo estaba diciendo la verdad. O sea, él ya tiene a Florencia. La ama más que a nadie, no tiene ojos para ninguna otra mujer, y se queja sin parar de que no quiere tomar una segunda esposa. No veo un futuro en el que seas feliz casada con un hombre como él, y por eso me opongo. Si vas a casarte con alguien, quiero que sea un hombre que te trate bien y te muestre solo amor y respeto. Los ojos de Brunilde se abrieron de par en par, desconcertados. Si es así, ¿por qué aceptaste casarte con Lord Wilfrid? ¿Esperas que te muestre amor y consideración? No, pero no le importará que utilice las salas de libros de Ehrenfest a mi antojo. Nuestra unión también ayudará al progreso de la industria de la imprenta. Así que estás de acuerdo en que el amor no tiene lugar en asuntos de matrimonio. Ah, tiene razón.
El único amor que he considerado es mi amor por los libros. Como alguien que ya estaba comprometida, debería haber elegido mis palabras con más cuidado en lugar de decir lo primero que me vino a la mente. Me devané los sesos desesperadamente, intentando averiguar cómo podía recuperarme de esto. Pero... ¿Sabes? Wilfrid y yo nos queremos como de la familia. Siempre hemos estado en buenos términos, y sus promesas a Ferdinand y Hebe Leisegan significan que seguiremos así. Aunque nuestro matrimonio sea político, creo que nunca me tratará mal. Brunilde me dirigió una mirada muy incómoda, mientras Sylvester hacía una mueca. Rosemaine, ¿crees que trataré mal a Brunilde? Me preguntó. Es la hija de Hebe Groschel. ¿Cómo puedes pensar que haría algo tan tonto? Supongo que, como Auberenfest, si pondrías algo de empeño en ser amable con ella. ¿Algún esfuerzo? Toma esto, pequeño demonio. Sylvester me pinchó las mejillas, con cara de disgusto. Me dolía, así que pedí ayuda a Bonifatios. Con un movimiento suave, mi salvador apartó la mano de Sylvester. ¡Gah! Contente un poco, ¿quieres? ¡Caramba! ¿Necesitas que te cure, Sylvester? Pregunté. Creo que he oído crujir algo. Nah. Lo importante ahora mismo es que tu asistente quiere ser mi segunda esposa y está dispuesta a todo lo que eso implique, mientras que tú pareces totalmente en contra de la idea. ¿Debo tomar esto como tu postura oficial? Me volví hacia Brunilde para pedirle su opinión. Lady Rosemaine, dijo con una sonrisa muy bonita, busqué ser su asistente porque deseaba comercializar sus tendencias. Me alegro de que se haya cumplido mi deseo, pero ahora puedo llevarlo aún más lejos como segunda esposa de Laud, comercializando tendencias a través de usted y de Lady Florencia. Su rostro se iluminó de esperanza y ambición. También agradecería la oportunidad de desafiarme a mí misma y marcar mis propias tendencias como miembro de la familia archiducal. No era la postura de alguien que se sacrificaba para contener a los Leisegan. Más bien, había encontrado la oportunidad perfecta para hacer realidad su sueño y le estaba aprovechando al máximo. Brunilde es demasiado genial. Como su segunda esposa, Lady Rosemaine, yo podría encargarme de socializar dentro del ducado en su lugar. No habría necesidad de que usted aprenda todas las formas del viejo mundo. Son cosa del pasado. Deseo unir Ehrenfest para que no haya ningún problema cuando llegue el momento de que gobiernes con Lord Wilfrid. La actitud de un asistente modelo, comentó Bonifatios. Muy respetable. Te reconozco como la segunda esposa de Sylvester. ¿Le gusta al abuelo? Espera, ¿qué acaba de pasar? Sin prestar atención a mi confusión, Bonifatios volvió a sentarse con una sonrisa de satisfacción y volvió a tomar el té. Brunilde me miraba fijamente, esperando que aprobara o rechazara su sugerencia. Creo que la decisión de Brunilde es la mejor para Ehrenfest, dije finalmente, pero no me gustaría perderla como asistente. Brunilde esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, por favor, permítame servirle al menos hasta mi graduación. En cualquier caso, es entonces cuando se espera que la mayoría de las asistentes renuncien y se casen, ¿verdad? Es cierto, pero... Entrenaré a Bertilde y Gretia para que no tengas problemas sin mí. Por favor, quédate tranquila. En la mayoría de los casos, las mujeres que alcanzaban la mayoría de edad renunciaban casi inmediatamente para casarse. Así pues, Sylvester me había dicho que formara a nuevas asistentes y acogiera a mi servicio a algunas de las mujeres maduras que ya habían tenido hijos. Mirar a mis asistentes que estaban a punto de alcanzar la mayoría de edad me entristeció un poco. Sylvester suspiró al ver nuestro intercambio. ¿Brunilde, y el sucesor de Groschel? Preguntó. ¿No se espera que tomes un esposo que pueda mantenerte siendo la próxima Hebe? Ah, sí. De hecho, Brunilde debía convertirse en la próxima Hebe Groschel. Tal vez su padre le prohibiría convertirse en la segunda esposa de Laud. Pero antes de que pudiéramos darle muchas más vueltas a la idea, Brunilde la desechó con una sonrisa un tanto amarga. Tal vez podría salir a buscar un marido con ese fin,
Pero mi hermana menor Bertilde seguramente encontrará a alguien con mucho más talento una vez que yo sea la segunda esposa de Ehrenfest y Groschel haya terminado su transformación en ciudad comercial. Además, parece que la segunda esposa de padre ha dado a luz a un niño, que puede acabar siendo el sucesor. Si una familia tenía un hijo disponible, generalmente lo convertían en su sucesor. Así, aunque Hebe Groschel no lo anunciara hasta que su hijo recién nacido alcanzara la mayoría de edad, podríamos suponer que a Brunilde ya le habían dicho que no sería la próxima Hebe. Sabía que era la tradición, pero me entristecía pensar que su duro trabajo de preparación para el papel había sido efectivamente pisoteado. Creo que lo más importante para Groschel en este momento es trabajar con la familia archiducal y asegurarse de que en Twickenham tenga éxito, dijo Brunilde. Había estado planeando casarse con un hombre hábil y competente de otro ducado para ayudar a mantener su provincia, pero pocos hombres con talento querrían casarse en una provincia que fracasó en su revolución. En particular, con el embarazo de Florencia alterando el calendario y haciendo que varios planes cambiaran. Brunilde pensó que traer un marido a Groschel era menos importante que casarse con la familia archiducal y utilizar su posición como segunda esposa para asegurar que el en Twickenham tuviera éxito. Ehrenfest podría asumir la responsabilidad de renovar Groschel, pero mi padre se sentiría faltado al respeto e incluso podría protestar, explicó Brunilde. Haciéndome arbitrar como segunda esposa, sin embargo, podemos en cambio hacerle sentir que recibe un trato especial. Realmente rebosaba resolución para que el en Twickenham de su provincia triunfara, costara lo que costara. En mi opinión, no había nadie más adecuada para convertirse en la próxima Hebe. Debo señalar que tengo mis propias razones para querer ser la segunda esposa, dijo Brunilde, pero no busco el favor de Laud. Más bien, deseo utilizar al máximo mis habilidades al servicio del apoyo a Ehrenfest. Luego reiteró con seguridad que Sylvester era libre de rechazar su propuesta, ya que había actuado deliberadamente sola. Sylvester rió entre dientes, se acercó a Brunilde y le tendió la mano. Tu espíritu me ha conquistado, dijo. Solicitaré una reunión con Hebe Groschel. Prepara un atuendo lo bastante bueno para lucirlo en el escenario durante el próximo festín y una piedra fey de propuesta. Es un honor, respondió Brunilde, tomándolo de la mano con una sonrisa victoriosa. El cabello carmesí le caía en cascada por la espalda. ¡Buh! Brunilde, ¿casándose con Sylvester? Era algo que ella quería, y sabía que sería lo mejor para Ehrenfest, aún así. Realmente no podía levantar las manos y celebrar. Mi cabeza era un lío de emociones contradictorias. Para empezar, no estaba acostumbrada al concepto de segundas esposas. Oír hablar de ello de pasada estaba bien, ya que podía considerarlo parte de la cultura de este mundo, pero pensar que le iba a pasar a alguien cercano a mí me parecía mal. Sobre todo, cuando Sylvester ama de verdad a su primera esposa. Aquí, en Jorgenschmidt, era normal que tu padre decidiera tu pareja por ti, así que el hecho de que Brunilde hubiera luchado y conseguido un compromiso que deseaba podía considerarse una gran victoria. Al mismo tiempo, me pareció preocupante que todo se hubiera decidido mientras la primera esposa estaba ausente y embarazada. Me preocupaba cómo se tomaría Florencia la noticia. ¿Un ordonnance? Murmuró de pronto Bonifatius, dejando el caramelo en la mano y mirando por la ventana. Todos seguimos su mirada, pero allí no había nada. Yo no veo nada, dije. Dale un momento. Unos 10 segundos después, apareció la silueta del ordonnance. Entró volando en la habitación y se posó en el brazo de Karstedt, mientras yo seguía dándole vueltas a la absurda fuerza de la vista de Bonifatius. Comandante, dijo el pájaro, este es un informe de Gerlach. Todos miramos atentamente el ordonnance. La orden de caballeros había llevado a Matías y a los demás a investigar Gerlach. ¿Había ocurrido algo allí? Después de investigar varias habitaciones ocultas, el hijo de Gerlach dijo que el Hebe podría seguir con vida. Le pedimos que acudan al lugar en cuanto puedan. Bonifatius fue el primero en levantarse. Encontró la mirada de Sylvester y asintió. Quédate aquí, Karstedt, dijo Sylvester. Necesito concentrarme en ganarme a los Leisegang. De acuerdo, añadió Bonifatius, y esta vez no habrá errores. Me niego a volver con las manos vacías. Y con eso,
salió volando de la habitación, con sus asistentes pisándole los talones. Matías y los otros. Antes de que pudiera terminar, Sylvester respondió, estarán apoyando a Bonifatios. Karstedt, me voy. Karstedt asintió con firmeza. Tenía los puños apretados, como si también quisiera salir corriendo. Sylvester volvió a mirarme y me dio un golpecito en la frente. Tus asistentes están ahí, Rosemaine. No hace falta que vayas tú también. Comprendo tu impaciencia, pero Ferdinand era quien siempre cuidaba de ti, y ya no está aquí. Ya no hay nadie que pueda salvarte de cualquier lío en el que acabes. Claro. Eso va por los dos, dijo. Tendremos muchos problemas si seguimos actuando como antes. Y entonces, como Bonifatios, salió enérgicamente de la habitación. Brunilde, ¿necesitas ayuda con tu atuendo o con la piedra fey de la propuesta? Pregunté, con los ojos aún fijos en la puerta por la que Sylvester y los demás habían salido. No tienes mucho tiempo, ¿verdad? ¿Serás capaz de arreglártelas? Habíamos vuelto a Ehrenfest los primeros de todos los estudiantes de la Academia Real, así que teníamos más tiempo antes de la fiesta de primavera de lo habitual, pero eso seguía sin ser mucho. Me costaría mucho encargar ropa nueva con tan poco tiempo de antelación, y llevarla daría lugar a suposiciones negativas de que he estado planeando esto durante algún tiempo, respondió. Por lo tanto, simplemente pretendo modificar lo que me puse al comienzo de la socialización de invierno para hacerlo un poco más elegante. En cuanto a la piedra fey, gracias a usted ya tengo algunos ejemplares de bastante calidad. Estoy segura de que una será suficiente. Lo mejor sería empezar a fabricarla ahora, pero debo esperar a que Ehrenfest hable con mi padre. Era importante que pareciera que Sylvester buscaba proactivamente el apoyo de los Leisegan en lugar de limitarse a actuar por sugerencia de Brunilde. Todos tendríamos que fingir que no nos habíamos enterado de nada hasta que tuviera lugar la discusión con Gieve Groschel. Brunilde concluyó, supongo que recibiré una repentina citación de mi padre, y entonces correré a casa para empezar a prepararme. Muy bien, dije. Voy a pasar el tiempo hasta la fiesta de primavera a mis anchas. No puedo abandonar el edificio norte bajo ninguna circunstancia, ni podemos convocar aquí a la compañía Planting cuando los castigos a gran escala han puesto el castillo en un estado tan sombrío. Nuestra venta anual de libros también va a ser cancelada, así que pueden dedicarse a los preparativos. Otilia y Lieseleta asintieron conmigo, luciendo sonrisas tranquilizadoras, mientras Gretia declaraba que ella también trabajaría duro. Rillarda, en cambio, se adelantó con una expresión un poco pétrea, como si estuviera agonizando por algo. Milady, realmente me duele decir esto, pero tengo una petición de corazón. Si es posible, ¿me permitiría volver al lado de Lord Sylvester? Había sido Sylvester quien me asignó a Rillarda en primer lugar, cuando me convertí en su hija adoptiva. Ella me había apoyado cuando aún me estaba adaptando a la vida como noble y había entrenado a mis asistentes cuando apenas tenía ninguno. Ahora tienes muchos asistentes, dijo Rillarda, tanto de la facción Leisegan como de la antigua Verónica. Todos te sirven adecuadamente y trabajan muy bien juntos. Por lo tanto, me gustaría volver a servir a Lord Sylvester, que tiene tan pocos asistentes en este momento que está teniendo que compartir con su esposa. Entiendo muy bien tu preocupación, Rillarda. Es realmente duro cuando no tienes asistentes en los que puedas confiar. Las exigencias impuestas a la familia archiducal nos obligaban a confiar nuestro trabajo, nuestra comodidad e incluso nuestras vidas a nuestros asistentes. Yo era más consciente que nadie de que no podías actuar a su antojo, hacerlo te metería en problemas con los que estaban a tu servicio. En resumen, intentar funcionar sin asistentes de confianza era casi imposible. Todo tu mundo se desmoronaría a tu alrededor. No puedo ni imaginar cómo sería mi vida si perdiera abruptamente a más de la mitad de mi séquito actual. Ahora que Brunilde se va a convertir en la segunda esposa de Ehrenfest, también sería mejor que alguien arbitrara entre ella y Lady Florencia, continuó Rillarda. Brunilde seguramente se sentirá más cómoda durante la boda si puede ver a alguien conocida al lado de la pareja archiducal. Agradezco tu preocupación, dijo Brunilde, y que estés allí sin duda me ayudará, pero ¿no tendrá dificultades Lady Rosemaine si pierde a dos asistentes a la vez? Era una buena pregunta. Lo medité mientras miraba a mis asistentes.
Cuando termine la fiesta de celebración de la primavera, Milady regresará al templo, dijo Rillarda. Otilia y Lieseleta serán suficientes mientras ella esté allí, y aunque la educación de Gretia en el castillo aún no es la adecuada, es más que competente y empezará a ponerse al día muy pronto. Tú seguirás siendo su asistente en la Academia Real, y se espera que Bertilde se una a su servicio. No creo que sea tan problemática como lo es ahora la familia archiducal. No todos los asistentes de Wilfrid habían sido reemplazados, lo que significaba que aún quedaban algunos miembros de la antigua facción verónica entre ellos, pero desconocía los detalles de lo que les había ocurrido. Melchior debería haber estado en la sala de juegos de invierno con los demás niños, empezando a elegir a sus propios asistentes, pero en vez de eso estaba aislado en el edificio norte. Solo tenía a los asistentes adultos que sus padres habían elegido para él y a 3 asistentes estudiantes mayores para guiarlo. Rillarda tiene razón, dije. De todos los miembros de la familia archiducal, Charlotte y yo somos los que tenemos el séquito más estable en este momento. Sería mejor para mí dejar marchar a Rillarda a que Charlotte moviera a sus asistentes para apoyar a Florencia, sobre todo porque tengo la intención de esconderme en el templo. Además, Rillarda había servido a Sylvester para empezar. Sería capaz de reanudar sus funciones bajo su mando sin necesidad de ningún ajuste o entrenamiento. Brunilde asintió. En ese caso, tendré una larga conversación con Lady Elvira y me aseguraré de que la educación de Bertilde esté completa para el próximo invierno. Ya había empezado a planificar el futuro. Desvié mi atención de Brunilde a Rillarda. Desde el templo hasta el castillo, pasando por la Academia Real, siempre has estado ahí para apoyarme. Voy a sentirme muy sola sin ti, debo admitirlo, pero sé que mi padre adoptivo está luchando aún más. Por favor, préstale tu apoyo. Tienes mi agradecimiento, mi lady. Informé a los que estaban a mi servicio de que Otilie pronto sería mi nueva asistente principal, y luego envié una ordonanza a Sylvester. Te devuelvo a Rillarda, decía. Por favor, contrátala como asistentes. No pienso robarte más asistentes, fue su respuesta inmediata y en voz muy alta, pero no le hice caso. Rillarda, dije, esta es mi última orden para ti como tu lady. Dale unos buenos azotes a mi padre adoptivo, y asegúrate de que haga todo el papeleo. Además, te pido que dirijas el edificio principal de modo que la noticia de que Brunilde se ha convertido en la segunda esposa de Ehrenfest no moleste a mi madre adoptiva durante su embarazo. Mi deseo es que ella acoja a Brunilde como una aliada. Considérelo todo hecho, mi lady. Y a todos, les confío a Lady Rosemaine. Puedes contar con nosotros. A partir de ahí, envié a Rillarda en su camino. Sylvester no tendría más remedio que aceptarla ahora que yo estaba más o menos forzándola sobre él. Además, estaba literalmente desesperado por tener asistentes en los que pudiera confiar. Eso era obvio. Algún tiempo después, recibí un ordonance de Sylvester, dándome las gracias. Evidentemente, Rillarda había conseguido cambiar su opinión. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.